Mi hermana fue la favorita durante 29 años y me humilló toda mi vida. Pero cuando descubrí que engañaba a su esposo, esperé, recopilé pruebas y lo expuse todo frente a mis padres. Ahora, ella perdió su matrimonio, su trabajo y hasta estafó a quienes siempre la defendieron. Tengo 29 años, trabajo en consultoría de ti, y necesito contar esta historia porque lo que pasó básicamente destrozó a mi familia, y aunque parte de mí siente que debería arrepentirme, la verdad es que no lo hago. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niño y mi hermana Victoria ya era la estrella de la familia. No recuerdo un solo día de mi infancia en el que no me sintiera como el segundo plato. Ya sabes, como esas sobras que guardas en el refrigerador y nunca te comes. Victoria tenía 3 años más que yo, y desde que tengo memoria, todo giraba alrededor de ella. Cuando sacaba buenas calificaciones, era porque era brillante. Cuando yo sacaba buenas calificaciones, era porque el profesor era fácil. Cuando ella quería algo, mis padres movían cielo y tierra para conseguírselo. Cuando yo pedía algo me decían que aprendiera a ser más responsable y a ganármelo. Mi mamá siempre decía que Victoria era especial, que tenía algo único. Y yo me quedaba ahí parado pensando, o sea, ¿y yo qué soy? ¿Aire? La cosa es que crecí acostumbrado a eso. Tipo era mi normalidad. Aunque dolía como el demonio cada vez que pasaba. Recuerdo una vez cuando tenía como 12 años, Victoria tenía 15. Ella quería un iPhone nuevo, y mis padres se lo compraron sin pestañear. Yo había estado ahorrando mi dinero de cortar césped para comprarme una consola de videojuegos. Tenía casi todo el dinero, y cuando pedí que me prestaran los últimos $50 porque me faltaban, mi papá me dijo que no, que eso era enseñarme el valor del dinero. Puedes creerlo, pero 2 semanas antes, habían gastado como $800 en el teléfono de Victoria, sin pensarlo 2 veces. Ese tipo de cosas pasaban constantemente. Cuando ella iba a sus actividades, mis padres cancelaban lo que fuera para llevarla y apoyarla, pero cuando yo tenía un partido de fútbol importante, casi siempre tenían alguna excusa para no ir. Pasaron los años, y la dinámica nunca cambió, si acaso empeoró. Victoria fue a la universidad. Obviamente mis padres pagaron todo, y cuando llegó mi turno, me dijeron que ellos podían ayudar con algo, pero que debería considerar préstamos estudiantiles, porque no querían sobreextenderse financieramente. Literalmente 3 años antes habían pagado los 4 años completos de universidad, de Victoria sin pestañear. Pero para mí, de repente había que ser cautelosos con el dinero. Total, conseguí un trabajo a medio tiempo, saqué algunos préstamos y me las arreglé. Fue duro, pero también me hizo independiente, supongo. Mientras tanto, Victoria seguía siendo la niña dorada, se graduó con honores en marketing, consiguió un trabajo bien pagado en una empresa de publicidad, y mis padres no paraban de presumirla con todo el mundo. Cuando yo me gradué 2 años después con mi título en sistemas, mi mamá me dio un abrazo rápido y dijo, «Felicidades, cariño», y luego pasó media hora hablando por teléfono con su hermana, sobre cómo Victoria acababa de conseguir un ascenso. Yo me quedé ahí en la sala con mi diploma pensando, bueno, al menos yo estoy orgulloso de mí mismo. Cuando tenía 24 años conocí a Rachel en un grupo de senderismo. Ella era instructora de yoga y tenía esta energía tan calmada y positiva que me hacía sentir que por primera vez alguien realmente me veía. ¿Me explico? No era como mi familia donde constantemente tenía que pelear por migajas de atención. Con Rachel las cosas fluyeron natural. Empezamos a salir. Y como 6 meses después nos mudamos juntos a un apartamento pequeño pero acogedor. Ella conoció a mi familia varias veces y siempre fue educada, pero después me decía en privado, tu familia es rara, como que todo se trata de tu hermana, y tú simplemente existes ahí en el fondo. Y tenía razón, pero era tan obvio para alguien de afuera que me daba vergüenza. Mientras tanto, Victoria había conocido a Jacob, este tipo súper responsable que trabajaba en finanzas. Un poco serio pero buen tipo en general. Se casaron cuando ella tenía 27 y yo 24. Y obviamente fue esta boda enorme y perfecta que mis padres prácticamente financiaron completa. Recuerdo estar en esa recepción viendo a mis papás llorar de felicidad mientras bailaban con Victoria, y yo pensaba, cuando me case probablemente ni siquiera van a ofrecerse a ayudar con nada. Las cosas siguieron así por un par de años. Victoria y Jacob parecían felices, o eso pensábamos todos. Ella seguía trabajando en la misma empresa de publicidad, había ascendido a gerente de cuentas, y siempre estaba súper ocupada con proyectos y viajes de trabajo.
Jacob trabajaba largas horas también, así que supongo que funcionaba para ellos, no sé. Yo para ese entonces tenía 26 años y trabajaba en consultoría. Viajaba bastante por trabajo también. Y Rachel y yo estábamos bien. Hablábamos de casarnos pronto, pero no teníamos prisa. Un día, creo que fue como en mayo o junio, hace 3 años, fui a visitar a mis padres para una cena familiar. Victoria llegó tarde, como siempre, y dejó su teléfono en el sofá mientras iba al baño. El teléfono empezó a vibrar como loco con mensajes, y yo no iba a ver, pero la pantalla se iluminó y alcancé a ver parte de un mensaje que decía algo como: "No puedo esperar a verte mañana. Tu esposo va a estar fuera todo el día, ¿verdad?". Y había un emoji de beso. Me quedé helado. O sea, podía ser inocente, ¿no? Pero algo en mi estómago me decía que no lo era. Cuando Victoria volvió, agarró su teléfono rápido, y yo me quedé callado, pero esa noche no pude dejar de pensar en eso. Durante las siguientes semanas empecé a notar cosas. Nada concreto, pero como señales, ya sabes. Victoria cancelaba planes familiares de último minuto. Siempre tenía excusas sobre trabajo, y una vez la vi en un café con un tipo que definitivamente no era Jacob cuando se suponía que estaba en una reunión de trabajo. Yo estaba ahí por casualidad, había ido a encontrarme con un cliente, y los vi juntos riéndose, y él le tocaba la mano de una forma que no era para nada profesional. No me vieron. Y yo me fui rápido porque no quería confrontar nada en ese momento, pero ya sabía. La confirmación vino como 2 meses después, cuando fui a casa de Victoria y Jacob a dejarle a Jacob unos documentos que me había pedido, algo relacionado con impuestos que necesitaba mi firma. Jacob no estaba, había ido a un viaje de negocios a Chicago por 3 días. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Y como yo tenía una copia de la llave de emergencia que Jacob me había dado meses atrás, entré y dejé los papeles en la mesa de la cocina. Estaba a punto de irme cuando escuché ruidos arriba, tipo voces y movimiento. Me quedé paralizado pensando que tal vez eran ladrones o algo así, y subí las escaleras sin hacer ruido. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta y, bueno, no voy a dar detalles gráficos, pero ahí estaba. Victoria con un tipo que después supe se llamaba Noah, compañero de trabajo de ella. Me bajé las escaleras en shock completo, sentía que iba a vomitar, y me fui de ahí lo más rápido que pude. Manejé como por 1 hora sin rumbo fijo, sin saber qué hacer con esa información. ¿Se lo decía a Jacob? ¿Confrontaba a Victoria? ¿Me quedaba callado? Rachel me encontró en el apartamento como 3 horas después, sentado en el sofá, mirando la pared, y le conté todo. Ella me dijo: "Tienes que decirle a Jacob, él merece saberlo". Y yo sabía que tenía razón, pero también sabía que eso iba a explotar todo. Decidí esperar y recopilar evidencia, porque sabía que si iba con la historia sin pruebas, Victoria lo negaría todo, y mis padres me crucificarían por acusar a su preciosa hija. Durante las siguientes 2 semanas estuve como detective privado, básicamente. Seguí a Victoria un par de veces, cuando salía del trabajo, y la vi encontrarse con Noah en diferentes lugares. Tomé fotos, discretas de ellos besándose en el estacionamiento de un hotel, entrando juntos a un apartamento que después supe era de él. Me sentía horrible haciéndolo, tipo, nunca había sido esa clase de persona, pero también sentía que era necesario. El momento de la verdad llegó en un asado familiar en casa de mis padres. Era julio y hacía un calor del demonio. Victoria llegó sola porque Jacob estaba trabajando ese fin de semana, y Noah, porque aparentemente mi hermana no tenía límites, también apareció. Ella lo presentó como su nuevo compañero de trabajo que acababa de mudarse a la ciudad y no conocía a nadie, y mis padres, siendo los anfitriones perfectos, lo recibieron con los brazos abiertos. Rachel estaba conmigo y me apretó la mano tan fuerte que casi me corta la circulación cuando vio a Noah. La cosa se puso peor cuando Noah empezó a tomar cervezas y se puso medio tocador con Rachel, haciendo comentarios inapropiados sobre cómo se veía su outfit, diciendo cosas como: "Tu novio es un tipo con suerte", mientras me guiñaba el ojo. Rachel se veía súper incómoda, y yo estaba a punto de explotar. Pero me contuve porque sabía que si armaba un escenario ahí mismo sin las pruebas adecuadas, me iban a hacer ver como el loco celoso. Victoria veía todo esto y no hacía nada. De hecho, hasta se reía de algunos comentarios de Noah. Ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente, que no iba a protegerla más. Esa misma noche le mandé mensaje a Jacob y le dije que necesitábamos hablar urgente sobre algo importante. Él me dijo que llegaba de su viaje el lunes y podíamos vernos.
El lunes nos encontramos en un Starbucks cerca de su oficina, y yo llevaba mi laptop con todas las fotos, y hasta había hecho capturas de pantalla de mensajes entre Victoria y Noah, que había logrado ver cuando ella dejaba su teléfono desbloqueado en reuniones familiares. Le mostré todo a Jacob y, fue devastador verlo procesar la información. Primero no me creía. Decía que debía haber alguna explicación, pero mientras veía foto tras foto y leía mensaje tras mensaje, su cara se fue poniendo más y más pálida. Al final, solo cerró mi laptop y dijo, «Gracias por decirme», y se fue. Yo me quedé ahí sentado sintiéndome horrible, pero también aliviado de que ya estaba fuera. No sabía que eso era apenas el comienzo del verdadero drama. Jacob confrontó a Victoria esa misma noche, y ella, obviamente, lo negó todo al principio. Pero cuando él mencionó las pruebas que yo le había mostrado, cambió la estrategia y admitió que sí, pero que era mi culpa por haberla espiado y violado su privacidad. Literalmente, trató de hacerse la víctima. Jacob le pidió el divorcio de inmediato y se fue de la casa a quedarse con un amigo. Victoria estaba furiosa. Llamó a mis padres llorando, y ellos a su vez me llamaron a mí gritándome que cómo me atrevía a destruir el matrimonio de mi hermana, que yo era un entrometido y un mal hermano. Mi mamá literalmente me dijo que siempre había sabido que yo tenía celos de Victoria y que esto era mi forma retorcida de lastimarla. Yo traté de explicarles que Victoria había engañado a Jacob, que él merecía saber la verdad, pero ellos no querían escuchar nada. Mi papá me dijo que tenía una semana para ir a casa, disculparme con Victoria y con Jacob, y rogar por su perdón, o de lo contrario me considerarían fuera de la familia. Yo les dije que ni en 1 millón de años iba a disculparme por hacer lo correcto, y mi papá me dijo, entonces no vuelvas a llamar aquí, y colgó. Rachel fue increíble durante todo eso, me apoyó completamente, y me dijo que si mi familia no podía ver que yo había hecho lo correcto, entonces no merecían tenerme en sus vidas. Pero igual dolía. O sea, por más tóxica que fuera la dinámica familiar, seguían siendo mi familia, y ser cortado así de tajo se sintió como un golpe en el estómago. Victoria les contó su versión de la historia, obviamente, donde yo era el villano obsesionado con arruinarle la vida, y mis padres la creyeron sin cuestionar nada. Jacob, por su parte, inició el proceso de divorcio, y por lo que me contó un amigo mutuo, Victoria trató de sacarle hasta el último centavo en el acuerdo, pero Jacob tenía buenos abogados, y al final, ella no consiguió mucho porque había evidencia clara de infidelidad. Victoria seguía trabajando en la misma empresa, pero Noah al parecer fue transferido a otra oficina o renunció, no estoy seguro. Los detalles me llegaban de segunda o tercera mano, porque obviamente ya no hablaba con nadie de mi familia. Decidí que necesitaba un cambio completo de escenario, así que cuando me ofrecieron una posición en otra empresa que requería mudarme a otro estado como a 1000 kilómetros de distancia, lo tomé sin pensarlo 2 veces. Rachel también encontró trabajo allá enseñando yoga en un estudio, y estaba emocionada con el cambio. Nos mudamos como 3 meses después de toda la explosión familiar, y honestamente fue liberador. Por primera vez en mi vida no sentía esa presión constante de nunca ser suficientemente bueno, de siempre estar en la sombra de Victoria. Empezamos de cero, hicimos nuevos amigos, y como al año de vivir allá, le propuse matrimonio a Rachel en una caminata por las montañas. Ella dijo que sí, obviamente, y nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros amigos más cercanos. No invité a mi familia, y ellos ni siquiera sabían que me había casado. Fue agridulce, la verdad. Parte de mí deseaba que las cosas fueran diferentes, pero la mayor parte de mí estaba en paz con mi decisión. Pasaron como 3 años. Rachel y yo estábamos súper bien. Yo había ascendido en mi trabajo, y ella había abierto su propio estudio de yoga. Teníamos una vida bonita y tranquila. Habían días donde pensaba en mi familia, me preguntaba cómo estarían, pero nunca tuve ganas de alcanzarlos porque sabía que nada había cambiado. Un día, creo que fue hace como 4 meses, estaba manejando de regreso a casa y paré en un McDonald's porque tenía hambre y no había comido nada en todo el día. Me acerqué al drive-thru, pedí mi comida, y cuando llegué a la ventana para pagar casi me da un infarto. Ahí estaba Victoria con el uniforme de McDonald's, tomando mi orden. Se veía muy diferente. Tenía el pelo más corto y lucía cansada. Había perdido peso también, no del tipo saludable, sino del tipo que indica que no estás comiendo bien. Nos miramos y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. Hasta que ella murmuró mi nombre como pregunta, ¿Lucas? Yo asentí,
y ella se quedó ahí parada sin saber qué hacer. El tipo detrás de mí empezó a tocar el claxon con impaciencia, así que pagué rápido, agarré mi comida y me fui sin decir nada más. Esa noche no pude dormir pensando en Victoria, trabajando en McDonald's. O sea, ella había sido gerente de cuentas en una empresa importante de publicidad. ¿Qué diablos había pasado? Rachel me dijo que tal vez debería intentar contactarla y averiguar, pero yo no estaba seguro de querer abrir esa puerta después de 3 años de paz. Una semana después, recibí un mensaje en Facebook de Victoria pidiéndome que nos viéramos a tomar un café. Dudé mucho, pero la curiosidad me ganó y acepté. Nos encontramos en un café neutral el sábado siguiente, y cuando llegué ella ya estaba ahí sentada en una mesa del fondo. Se levantó cuando me vio, y hubo este momento súper incómodo, donde no sabíamos si abrazarnos o solo sentarnos. Al final, solo nos sentamos. Victoria empezó a hablar, y básicamente me contó que su vida se había ido al demonio después del divorcio. Perdió su trabajo, porque aparentemente, la relación con Noah había causado problemas en la oficina, más allá de lo que yo sabía. Hubo quejas de otros empleados sobre favoritismo y ambiente laboral tóxico. Después de que la despidieron, le costó encontrar otro trabajo en el mismo campo porque las referencias eran malas, así que había estado saltando de trabajo en posiciones cada vez peores hasta terminar en McDonald's. Me dijo que Noah había resultado ser un tipo controlador y manipulador, que la había aislado de amigos, y que cuando ella finalmente intentó dejarlo, él se puso agresivo, no físicamente pero sí emocionalmente, y ella tuvo que mudarse de ciudad para alejarse de él. Por eso había terminado en el mismo estado donde yo vivía, pura coincidencia aparentemente. Vivía en un apartamento pequeño con 2 roommates, apenas podía pagar su parte de la renta y estaba básicamente sobreviviendo día a día. Me pidió ayuda, no específicamente dinero, o bueno, sí insinuó que cualquier cosa ayudaría. Pero más que nada parecía buscar reconexión, como si quisiera reconstruir algo de nuestra relación. Yo me quedé ahí escuchándola con sentimientos súper mezclados. Por un lado sentía algo de lástima porque, claramente estaba pasándola mal, pero por otro lado recordaba todo lo que había pasado, cómo me había tratado, cómo mis padres me habían desechado por defenderme. Le pregunté cómo estaban nuestros padres y ella se puso rara. Evitó la pregunta al principio, pero cuando insistí, me dijo que las cosas entre ella y ellos también estaban complicadas. No me dio detalles específicos. Solo dijo que habían tenido desacuerdos fuertes y que ya no se hablaban mucho. Terminamos esa reunión sin resolver nada realmente. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, y ella entendió, o al menos dijo que sí. Esa noche hablé largo con Rachel sobre todo, y ella me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero que no me sintiera obligado a ayudar a Victoria solo porque era familia. Decidí investigar un poco más antes de hacer cualquier cosa, así que contacté a un primo segundo que todavía vivía en mi ciudad natal y le pregunté si sabía algo sobre mis padres. Lo que me contó me dejó en shock. Aparentemente, Victoria había convencido a mis padres de firmar la escritura de su casa a su nombre hace como 1 año y medio. Usando alguna excusa sobre planificación de patrimonio o protección de activos, no estoy exactamente seguro. El caso es que una vez que la casa estuvo a su nombre, Victoria la vendió sin decirles, junto con Noah, quien aparentemente regresó a su vida brevemente durante ese tiempo, y se quedaron con el dinero. Mis padres quedaron sin casa, y con muy pocos ahorros porque habían gastado mucho en el estilo de vida de Victoria a lo largo de los años. Ahora vivían en un apartamento viejo y destartalado sobreviviendo con su pensión, que no era mucha. No podía creerlo. Literalmente, me quedé con la boca abierta cuando mi primo me contó todo eso. Victoria no solo había engañado a su esposo, arruinado su matrimonio, sino que también había estafado a nuestros padres, las mismas personas que habían sacrificado todo por ella su vida entera. Era tan retorcido que casi parecía irreal. Volví a contactar a Victoria y le pedí que nos viéramos otra vez. Esta vez fui directo al punto y le pregunté sobre la casa de nuestros padres. Su cara cambió inmediatamente. Pasó de esa expresión suplicante y necesitada a algo más defensivo y frío. Trató de justificarse diciendo que nuestros padres le habían dado la casa voluntariamente, que ella no los había obligado a nada y que lo que hiciera con la propiedad después era su decisión. Le dije que eso era básicamente robarle su seguridad y su futuro, y ella explotó. Me gritó que yo no entendía nada, que nuestros padres siempre le habían puesto expectativas imposibles, que todo lo que ella había hecho mal en su vida
Era por la presión que ellos ponían en ella para ser perfecta. Dijo que yo había tenido suerte de ser ignorado porque así no cargaba con esa presión, y que ella merecía esa casa después de todo lo que había aguantado. Estaba claro que había cero remordimiento, cero accountability. Todo era culpa de alguien más en su mente. Le dije que no iba a ayudarla financieramente, pero que le daría información sobre refugios para mujeres en situaciones de abuso doméstico, ya que había mencionado a Noah, y sobre recursos legales gratuitos si necesitaba ayuda con eso. Ella se enojó diciendo que eso no era lo que necesitaba dinero y apoyo familiar real. Le dije que ella había destruido cualquier concepto de familia cuando decidió estafar a nuestros padres y que las consecuencias de sus acciones no eran mi problema. Se fue furiosa del café gritándome que siempre había sido un hermano de mierda y que ella sabía que yo solo quería verla sufrir, porque siempre había tenido celos de ella. Las mismas palabras que mi mamá me había dicho 3 años atrás. Me fui de ahí sintiéndome agotado emocionalmente, pero también más seguro que nunca de que había hecho lo correcto todo este tiempo. Pero lo de mis padres me carcomía, a pesar de todo lo que había pasado. Pensar en ellos viviendo en condiciones precarias porque su hija favorita los había traicionado me generaba sentimientos complicados. Rachel me dijo que si quería contactarlos era mi decisión y ella me apoyaría, pero que no me sintiera obligado solo por culpa. Decidí escribirles una carta, sí, una carta física porque no tenía sus nuevos números y no sabía si los viejos funcionaban todavía. Les conté que había visto a Victoria, que me había enterado de lo que pasó con la casa, y que si querían hablar, estaba dispuesto a escucharlos pero con límites claros. Puse la dirección de un apartado postal que abrí específicamente para esto, porque no quería darles mi dirección real todavía. Mandé la carta y honestamente no esperaba respuesta. Pensé que probablemente seguían odiándome y culpándome por todo lo de Victoria y Jacob, pero como 3 semanas después, recibí una carta de respuesta de mi mamá. Era larga, como 5 páginas escritas a mano, con una letra temblorosa, y básicamente era una disculpa gigante. Reconocía que habían sido injustos conmigo toda mi vida, que habían puesto a Victoria en un pedestal sin considerar cómo eso me afectaba, que habían estado ciegos ante sus fallas y defectos, y que cuando yo expuse su infidelidad, habían reaccionado mal por negación. Admitía que Victoria los había manipulado para que le dieran la casa, que no habían querido ver las señales de alerta, y que ahora estaban pagando el precio de haber criado a alguien que solo pensaba en sí misma. Decía que no esperaban mi perdón, pero que querían la oportunidad de hablar conmigo en persona si yo estaba dispuesto. Incluía un número de teléfono nuevo y me pedía que los contactara cuando estuviera listo. No voy a mentir, lloré leyendo esa carta. No sé si era alivio o tristeza o una mezcla de todo, pero era la primera vez que mis padres reconocían realmente cómo me habían tratado, y eso significaba algo, aunque llegara tan tarde. Hablé con Rachel y decidimos que los invitaría a venir a visitarnos, pero no les pagaría el viaje. Quería ver si estaban dispuestos a hacer el esfuerzo. Ellos aceptaron, y como un mes después, los recogimos en el aeropuerto. Fue rarísimo verlos después de más de 3 años. Se veían mucho más viejos y cansados. Mi papá había perdido pelo, y mi mamá tenía muchas más canas. Fuimos a cenar a un restaurante tranquilo y hablamos durante horas. Me pidieron perdón múltiples veces. Me contaron más detalles sobre cómo Victoria los había convencido de firmar la casa, cómo se habían sentido cuando descubrieron que la había vendido, y cómo habían intentado contactarla, pero ella los bloqueó y desapareció. Me preguntaron sobre mi vida, sobre Rachel, a quien conocieron propiamente por primera vez esa noche, ya que cuando nos vimos antes, yo solo era su novio, y parecían genuinamente interesados. No fue una sanación mágica, instantánea, ni mucho menos. Había mucho dolor acumulado de años, pero fue un inicio. Les ofrecí ayudarles con algo de dinero para que pudieran mudarse a un apartamento mejor. Nada extravagante, pero algo decente y seguro. Mi papá al principio no quería aceptarlo por orgullo, pero mi mamá lo convenció diciendo que ya habían perdido suficiente por su terquedad. Terminé ayudándoles a encontrar un lugar de 2 habitaciones en un complejo limpio en su ciudad. Pagué el depósito y los primeros 3 meses de renta para que pudieran establecerse, pero les dejé claro que de ahí en adelante ellos tenían que manejarse con su pensión. También les dije que Victoria estaba fuera de mi vida permanentemente, y que si ellos decidían volver a tener contacto con ella, yo respetaba su decisión,
pero que eso significaría límites muy estrictos en nuestra relación. Dijeron que entendían y que honestamente no tenían interés en volver a hablar con Victoria después de lo que hizo, pero que si algún día ella cambiaba genuinamente y pedía ayuda, ellos tendrían que decidir en ese momento. Eso fue hace como 2 meses. Ahora hablo con mis padres como una vez a la semana por teléfono. Nada intenso, pero conversaciones normales sobre el clima y cómo van las cosas. Vinieron a visitarnos otra vez el mes pasado, y fue menos tenso que la primera vez. Rachel dice que está bien tener una relación cautelosa con ellos mientras sigamos poniendo límites claros, y estoy de acuerdo. No voy a fingir que todo está perdonado y olvidado. Hay décadas de daño que no se borran con unas disculpas. Pero es algo, supongo. Victoria intentó contactarme una vez más después de nuestro último encuentro, mandándome un mensaje largo por Facebook sobre cómo yo era un hipócrita por ayudar a nuestros padres pero no a ella, y cómo ella era la verdadera víctima en todo esto. Lo leí. No respondí. Y la bloqueé en todas las plataformas. No tengo energía ni interés en su drama continuo, y su incapacidad de asumir responsabilidad por sus acciones. La semana pasada mi mamá me mandó un mensaje de texto, preguntando si Rachel y yo íbamos a tener hijos pronto. Y me reí porque era tan normal y ordinario, que se sentía extraño después de todo lo que pasó. Le dije que tal vez en un par de años, que primero queríamos disfrutar de estar casados y estables. Me respondió con un emoji de corazón y dijo que cuando llegue ese momento, ella estaría ahí para apoyarnos de la forma que pueda. No sé si las cosas con mis padres van a ser completamente buenas algún día, tipo probablemente siempre habrá esa cicatriz de los años de negligencia emocional y favoritismo, pero por ahora esto es suficiente. Y Victoria, bueno, ella hizo su cama, y ahora tiene que acostarse en ella. Suena duro decirlo así, pero es la verdad. A veces pienso en cómo hubiera sido crecer en una familia donde ambos hijos fueran valorados igualmente, donde no tuviera que competir por amor y atención, que debería haber sido incondicional desde el principio. Pero eso es fantasear con algo que nunca existió. Lo que sí existe es mi vida ahora, con Rachel, con mi trabajo que me gusta, con amigos que me aprecian por quien soy, y con una relación cuidadosa pero existente con mis padres. Es suficiente. Tiene que serlo.